Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a Desterrado, otro capítulo dedicado a la migración y a la democracia, transmitido por EBTV. Hoy tenemos una invitada especial, Jenny Salazar, que es activista político, activista social, coordinadora de derechos humanos. Ella viene del estado Vargas en Venezuela y se encuentra en el exilio debido a la persecución política, y con ella vamos a estar hablando muchísimas cosas. Bienvenida a Desterrado, Jenny. Muchas gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Gracias, Jenny. Mira, lo primero que quiero comentar contigo es, ¿por qué estás acá en Colombia? ¿Qué pasó contigo en Venezuela? Bueno, como muchos venezolanos, cientos de venezolanos, la persecución del régimen hizo que hace ya casi un año, vamos a cumplir un año acá, un grupo de venezolanos que nos tocó salir de nuestro país simplemente por la visita del candidato Edmundo González a nuestro estado. Bueno, como tantos venezolanos, la persecución hizo que hoy estemos acá en Colombia luchando como millones de migrantes que están fuera de su país. Millones de migrantes que estamos afuera y que vimos este domingo que pasó esas elecciones fraudulentas, unas elecciones que fueron un chiste, unas elecciones que estuvieron marcadas por declaraciones de opositores que hoy nosotros llamamos alacranes, porque ya ni opositores pueden ser, unos personajes que llegaron marcados de duda y que el proceso y el pueblo venezolano con su silencio los terminó aplastando. ¿Qué opinas tú al respecto de esta elección? Ayer vimos lo que esperábamos los venezolanos. El pueblo nuevamente rechazó la farsa electoral. Lo primero que el venezolano hizo fue escuchar el llamado de su líder, María Corina Machado. Todo el mundo se quedó en casa. El rechazo hacia el régimen es absoluto. La persecución que se desató días antes de esta nueva farsa electoral creo que hizo que aún más venezolanos entendieran que ya no se puede ir a un proceso electoral que no tiene ningún tipo de validez. El mundo entero nuevamente ve cómo los venezolanos rechazan de manera absoluta al régimen. La detención también de Juan Pablo Guanipa, un líder importante para todos, hizo que el rechazo fuera más grande aún. Persecución, secuestros de activistas venezolanos, hombres de bien y mujeres que solamente luchan por recuperar su país, personas de más de 80 años, de más de 60 años, secuestrados que hoy todavía no sabemos dónde están. Nadie ya le hace caso ni escucha el llamado del régimen que sabe y están al tanto que lo único que hacen es dividir más a la familia venezolana. Hoy somos casi 9 millones de venezolanos de fuera. ¿Tú crees que ese silencio absoluto de Venezuela, del pueblo venezolano, el día domingo, da una demostración del liderazgo que todavía tiene María Corina Machado y esa guía que ella nos está dando en este momento tan difícil? Totalmente. María Corina nuevamente ayer demuestra el gran liderazgo que tiene sobre el pueblo venezolano. Fue escuchada. Su llamado es el que hace que todos los venezolanos se queden en casa, definitivamente. Y estas alianzas democráticas o que se hacen llamar partidos de oposición no tienen liderazgo absoluto. Nuevamente queda demostrado que el liderazgo lo tiene María Corina Machado en el país, sin duda alguna. Ahora, estas elecciones fraudulentas, creo que para lo que sirvieron fue para dejar al descubierto el alacranato. Es decir, todos estos personajes que son alacranes, que se vendieron, que son personajes oscuros de la política, que en algún momento tuvieron popularidad y se aprovecharon del pueblo venezolano para en esta nueva etapa de lucha poder colarse allí en la Asamblea Nacional, y algunos también que siento que
fueron hasta utilizados, ¿no? Fueron hasta puestos en evidencia, y creo que esto a nosotros nos sirve para una depuración, de que el pueblo venezolano sepa quién es quién. Hacía falta que quedaran nuevamente al descubierto. No hicieron ninguna exigencia al CNI, no hicieron llamados para denunciar la persecución que estaba en proceso días antes. No hicieron absolutamente nada para exigir un proceso electoral medianamente legal. Están expuestos hacia la ciudadanía. El rechazo fue absoluto. Mira lo que pasó con Manuel Rosales, que quizás algunos pensaron que él sí podía asumir la gobernación. Lo que pasó en el estado de Nueva Esparta con Morel, que era un gobernador que venía repitiendo en el estado. O sea, ya llegó el momento hoy que los venezolanos no quieren absolutamente nada con nadie que esté del lado del régimen venezolano, porque eso es ponerse del lado de ellos. Porque Enrique Capriles, a él sí le adjudicaron un curul. Es decir, él sí está ahora dentro de esa Asamblea Nacional ilegítima en estas elecciones fraudulentas. Y a todos sus compañeros los dejaron por fuera. Entonces, ¿a qué se debe eso? Ellos solamente negociaron su estadía allí, sabían que este proceso era muy difícil. O sea, Enrique Capriles agarró a Juan Requesén y lo lanzó por un bajante. Exactamente, solo pensaron en ellos. Estaban seguros, ellos saben con quién se miden. Ellos sabían eso. Requesén simplemente fue una ficha para ellos quedar allí en la Asamblea Nacional. Lo mismo trató de hacer José Manuel Olivares en el estado Vargas, unos 2 días antes de las elecciones, haciendo un llamado para que se apoyara a un diputado de Un Nuevo Tiempo. Nadie lo escuchó. El liderazgo absoluto lo tiene María Corina Machado. Están desnudos ante la ciudadanía, ya no tienen nada que hacer. Ahora, días antes vimos la detención de Juan Pablo Guanita. Yo veo con gran tristeza, porque él estuvo acá en Colombia, Tomás Guanita, su hermano preso, lo ponen como un trofeo político delante del pueblo venezolano y delante del planeta Tierra como un chaleco antibala. Y Tomás Guanita sigue siendo el llamado a votar, sigue cuadrado con Capriles. Eso el pueblo venezolano lo rechaza. Son cosas que yo no entiendo, porque Tomás había sido una persona objetiva dentro del Partido Primero Justicia, pero viendo a su hermano preso, no entiendo el porqué. ¿Qué crees tú que pasó allí? Bueno, simplemente ellos ya tenían un acuerdo con el régimen. Lo de los Guanitas es muy triste, porque son 2 hermanos que están detenidos. Y Juan Pablo perdió a su esposa, va a ser casi un año. Ahora sus hijos tampoco tienen a su padre. Y que su propio hermano siga llamando a votar, siga siendo partícipe de esa farsa, pues la verdad que es un sinsentido y es una lástima. Peor para él, porque el pueblo venezolano no perdona ni va a perdonar a todas estas personas que siguen tratando de ayudar al régimen para crear una falsa democracia que no existe en el país. Por el régimen los utilizó. Totalmente. Los puso como unos muñecos a que llamaran, a que dividieran, a que hicieran que el llamado a María Corina fuese confuso, y no les cumplió las cuotas. Los dejó a todos por fuera. Entonces ahora se quedaron sin nada. Quedaron ridículos. ¿A quién van a culpabilizar? Si empezamos a leer los grupos y en los medios de comunicación, ellos van a buscar de señalar la abstención como la gran culpable de que el régimen haya tenido el país de rojo, pero no es así, porque el régimen no respeta ningún tipo de elección, no respeta el voto popular, y simplemente los utilizó, y ellos sabían que esto podía pasar. Bueno, hoy ya no tienen absolutamente nada que hacer. Ahora las que están en la Asamblea Nacional, creo que apenas 30
opositores o 30 alacranes o quienes ayudan al régimen en esto en la Asamblea Nacional con 250 y tantos del chavismo. Es triste porque ellos dicen que ellos están en la candela, que esa es su forma de lucha, que esa es la nueva forma de reinventarse. ¿Tú crees que eso es una nueva forma de lucha? No, para nada. Eso no es una forma de lucha. Ellos saben que es imposible en el país gobernar o conseguir algún tipo de cambio que de verdad beneficie al ciudadano. Fíjate que llaman los días antes y el día de las elecciones, el régimen utiliza los servicios sociales como son el CLAR, las bombonas de gas, que es un servicio público, debería ser público. Ellos todo lo utilizan para el chantaje, las viviendas, amenazar de quedarse sin su vivienda. A los empleados públicos los amenazan, los sacan de su trabajo. Mira, ayer utilizaron hasta ambulancias para sacar a trabajadores de la maternidad en Macuto, en el estado Vargas, para que fueran a votar. O sea, es con amenazas, con chantaje que tratan de conseguir los votos para ellos. Ellos, los alacranes, los que ayudan al régimen o tratan de hacer que el régimen sea visto de una manera democrática, no saben esto, lo saben y aún así participan. Saben que están amedrentando. Mira, jugar con el alimento del venezolano es la forma más vil de chantaje hacia la dignidad humana. Ellos lo saben y no hicieron absolutamente nada. Ellos están jugando a qué entonces, a su propia supervivencia política, a estar del lado del régimen, ya arrodillarse ante el régimen porque ya en 25 años no pudieron hacer nada y ahora se pasan al lado de la maldad. Solo pensaron en ellos y solo piensan en ellos. Esto ya es un tema de beneficio económico, de beneficios personales políticos, pero realmente al ciudadano no le importa. Y ya el venezolano eso lo sabe. Por eso no pueden engañarlos de ninguna manera, ni unos ni otros. El sufrimiento del venezolano es muy grande. Como te decía hace un rato, son 9 millones de venezolanos que están fuera. Unos por persecución, otros por la gran crisis económica que se vive, la crisis social. Es imperdonable que le han roto a la familia venezolana. Es imperdonable que miles de venezolanos no tengan cómo abrazar a su familia, despedirlos cuando fallecen. Mira, ahí en el estado hay 3 jovencitos que su madre salió a trabajar a Perú y allí les dio un infarto. Una mujer joven de apenas 40 y tantos años. Ellos no tenían padre, los cuidaba su abuela y su abuela también falleció de cáncer. Son huérfanos. Pero es que no son solo ellos, son miles los que viven eso. Los que viven esta tragedia que nos han causado ellos, este dolor que vive el venezolano de estar desterrados, de estar fuera de su tierra, de no tener cómo compartir con sus hijos cuando van a graduarse. Y no solo eso, todo lo que tienen que vivir siendo migrantes, una de las grandes problemáticas que también vive el venezolano. Así es. Y te quería preguntar, 28 de julio, para seguir con el tema electoral, 28 de julio el régimen se robó las elecciones. Hasta el sol de hoy no ha publicado las actas, ni las va a publicar porque los números jamás le cuadran. 25, la elección fraudulenta. Si se robaron el 28, ¿qué podíamos esperar del 25? Eso lo sabía María Corina, lo sabe el pueblo venezolano. De hecho, que a los chorizos de las máquinas les quitaron los códigos QR, a las actas no tienen los códigos que tienen. Ya los testigos electorales no quisieron ni siquiera firmar, porque el 29 se llevaron presos, el 29 de julio se llevaron presos a los testigos que firmaron. Entonces ahora los testigos no firmaron. Sí, el régimen causó terror, se robó las elecciones, cuadró con los alacranes, su oposición perfecta.
Esta elección agarraron y pintaron el mapa de rojo a su conveniencia. Los números que da el CNE son unos números de comiquita, de trampa, números que no cuadran. Dicen que hay un 42% de participación con 5.500.000 votos supuestamente que votaron por la lista, pero no hay que ser matemático para saber que esos 5 millones de votos no representan el 42%, representan el 25%. Y aún así, yo creo que esa gente está inflando esos números porque lo que vimos en las calles no representa ni siquiera el 5% de participación. Es que la gente no salió, ni siquiera la gente de ellos salió a votar. Estos alacranes quedaron en ridículo, quedaron pero en ridículo ante el pueblo venezolano. Entonces, ¿qué hacer con ese CNE, Jenny? ¿Qué esperar de ese CNE? Estamos perdidos con el CNE. De este CNE no se puede esperar nada, que no sea que sean utilizados por el régimen, que es lo que siempre hacen. Son tan malos que hasta para sacar un porcentaje lo hicieron mal. O sea, si tú piensas engañar al ciudadano, tú tienes que por lo menos trabajar en la estrategia y si vas a dar unos números, darlos correctamente. Es que ni eso, no cuidan la forma, no les importa. Ese CNE solamente es de utilidad para ellos. Bueno, recordemos quién es Elvis Amoroso, ¿no? Sí. ¿De dónde viene Elvis Amoroso? Pues en este caso, Elvis Amoroso es un rector imparcial, con una carrera electoral impecable, que ganó un concurso. Eso nunca pasó, ni nunca pasa en Venezuela. Ellos agarraron y pusieron a dedo a ese presidente del CNE. Entonces, parece que el venezolano, no el de a pie, sino los que están metidos en política, se les va olvidando pequeños detalles que al final del camino hacen que Maduro esté allí. Y es por eso que el pueblo venezolano, el día de ayer, les pasó una aplanadora con un silencio pero sepulcral. Así fue. Y quería entrar en el tema, no del silencio sepulcral, sino en el tema del miedo, Jenny. Hay mucho miedo todavía. Vimos que días antes de las elecciones se llevaron detenidos más de 60 personas. Bueno, entre ellos el caso más emblemático, Juan Pablo Bonipa. También un caso emblemático, Isidro León. Persona de cuántos años, 85, 84 años. 84 años. Él atiende un mercado popular allí en el centro de Caracas. ¿Qué busca el régimen con esta detención? Sembrar el terror. Es lo que ha hecho en todos estos años y después del 28 eso se acrecentó. Días antes de estas elecciones del domingo, nuevamente la persecución, nuevamente la operación que ellos llaman Tuntún, que es aterrorizar al venezolano. Pero le dieron una muestra nuevamente de desprecio, porque eso es lo que hace el ciudadano, despreciar al régimen. Activistas por los derechos humanos, perseguidos, secuestrados, ciudadanos comunes que solamente con un mensaje, con un estado de WhatsApp están siendo perseguidos. Más de 60 venezolanos, como dices tú, horas antes, detenidos también, secuestrados, porque todavía no sabemos de mucho de ellos. Esa es la estrategia del régimen, es lo único que los mantiene en el poder. El terror, el amedrentamiento, hasta la muerte. Porque no olvidemos que también algunos han perdido la vida en ellos. Y los que han perdido la vida estando detenidos también. Ellos son los únicos culpables de la desgracia del ciudadano y del pueblo venezolano. Ahora, este régimen de terror que se robaron la elección del 28 de julio, le pasaron la aplanadora a los alacranes y ahora pintaron el mapa de rojo. Quieren establecer, según lo que dijo Maduro, el Estado comunal. Quieren hacer la reforma de la Constitución y quieren ir a un nuevo sistema electoral, porque ya el pueblo venezolano más nunca va a votar por ellos. Entonces ellos tienen que armar el muñeco y el esqueleto a su justa medida. ¿Tú cuál crees que debe ser la bandera de lucha para evitar eso?
definitivamente tenemos que seguir alzando la voz, denunciando todo lo que siguen haciendo, denunciando los secuestros, denunciando la situación precaria del venezolano. A ellos ya no les sirven las elecciones. No hay pueblo para ellos. El domingo nuevamente ayer queda demostrado que no tienen apoyo popular, no lo tienen. Entonces ellos van a buscar, por supuesto, de cambiar todo el sistema para más o menos mantenerse y ellos decidir, seguir haciendo lo que quieren. Nosotros nos toca seguir dentro y fuera de Venezuela denunciando la situación del venezolano, luchando para que el mundo entero y todos los países traten de ayudar al pueblo venezolano a salir de esta gran tragedia que vivimos. La comunidad internacional es una esperanza para el pueblo venezolano. Nosotros hemos visto cómo Provea hace informes, la ONU hace informes, la Comisión de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional hay un caso andando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos casos andando, se han pronunciado, pero ¿qué más esperar de la comunidad internacional? Bueno, yo creo que tenemos que seguir presionando para que nos ayuden, porque como venezolanos, por supuesto que tenemos que seguir haciendo todo lo que está en nuestras manos para que el régimen deje de atropellar al ciudadano, pero solos es bastante difícil. Ellos tienen el poder de las armas, de la persecución, no les importa secuestrar, ya vemos a personas, ciudadanos, adultos mayores que ya tienen más de 80 años. Si vemos los listados de quiénes son los detenidos en las últimas horas, la mayoría son personas adultas, de entre 50 y tantos, 60 y tantos años. O sea, no respetan nada. Y la comunidad internacional está haciendo presión, sigue trabajando. La operación Guacamayo que se hizo hace poco también va, este grupo que está afuera va a seguir haciendo presión y eso es importante. Eso es importante para que nos ayude. Yo estoy segura que falta poco, que vamos a salir de esta tragedia que vivimos. La presión internacional es muy importante, pero para que haya presión internacional, nosotros debemos hacer el relato, debemos ser las voces de quienes se violan los derechos humanos. Tú eres coordinadora de derechos humanos y eres activista de derechos humanos. ¿Cómo tú ves ese tema de derechos humanos? No en Venezuela, porque sabemos que ya el régimen no respeta los derechos humanos, pero a nivel internacional los casos sí están siendo sustentados. En Colombia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el gobierno colombiano con el tema de los venezolanos cuando se violan derechos humanos allá? Yo veo un absoluto silencio, por ejemplo, cuando se llevaron hasta 60, entre 40 y 60 personas detenidas, a Juan Pablo Bonita, por ejemplo. Yo no vi a ningún funcionario del gobierno colombiano salir al paso de eso y decir que se estaban violando los derechos humanos, que estaban deteniendo un preso político. ¿Cómo ves tú ese tema? Es necesario ponerse del lado del ciudadano y eso hay que exigirse al gobierno colombiano, que definitivamente no hace ningún llamado ni hace ningún reclamo a lo que sucede a los venezolanos y a lo que está viendo que el régimen está haciendo. Pero en el tema de derechos humanos, todos o la mayoría de los venezolanos que estamos trabajando en esto con los derechos humanos estamos haciendo todo lo que podemos hacer, la ONU denunciando que se hagan los reportes necesarios, que se levanten todos estos informes de todo lo que nos está sucediendo, de trabajar para que cada uno de estos venezolanos que está siendo perseguido, que ha perdido a sus familiares, que está saliendo del país, bueno, que eso quede plasmado, que no quede duda de la situación y de la persecución y de todo lo que se vive. Y con respecto, vuelvo al tema de Colombia, es necesario que juntos, somos casi 3 millones de venezolanos acá, hay que organizarse y hay que exigir que se alce la voz por cada uno de los ciudadanos que hoy están fuera de su tierra. Quiero preguntarte, porque tú eres coordinadora interinstitucional de una fundación que es la Fundación Tepuy, una fundación que ayuda a migrantes
venezolanos colombo-venezolanos. ¿Qué está haciendo esa fundación hoy por el tema de los derechos humanos? Esa fundación está tratando, lo primero, de orientar a los venezolanos que están acá para que sepan cómo hay posibilidades de regularizarse, que eso es fundamental. Está tratando también de orientar a las mujeres venezolanas, que somos el 52% de migrantes, 1,5 millones de mujeres migrantes venezolanas están acá en Colombia, enfocados en ayudar a esas mujeres a que puedan regularizarse, a que sepan cómo es el camino para tener una mejor vida en Colombia, ayudando también a los niños venezolanos retornados y los migrantes, los niños que necesitan estar regularizados. Son 600.000 niños escolarizados acá en Colombia, pero todavía nos quedan el 30% de niños venezolanos que no están yendo a ninguna institución educativa, y en eso la Fundación también está trabajando. Jenny, yo te felicito por ese trabajo que estás haciendo, no solo en la Fundación, sino de alzar la voz por los venezolanos. Eso es sumamente importante en estos tiempos donde nuestra mejor herramienta es la denuncia. Y tú lo has dicho muy bien, nosotros tenemos que llevar cada caso a todas las instancias posibles. Y mientras estemos en el exilio, porque este no es un exilio dorado como lo piensan muchos, es un exilio de denuncia, de sobrevivir al día a día, de estar pensando en tus familiares que están en Venezuela, de hacer que se cuiden, pero de hacer que luchen. Es decir, estamos en una constante lucha porque Venezuela lo vale. Quiero que le envíes un mensaje a esta cámara, a todos los venezolanos que se encuentran en Venezuela y que sienten que todo está perdido. A los venezolanos les digo con toda la fuerza y con toda la seguridad que no se ha perdido, que seguimos luchando, que pronto vamos a recuperar nuestro país, que los que estamos fuera seguimos siendo voz, seguimos alzando la voz, seguimos denunciando cada arbitrariedad, cada secuestro, cada señalamiento, que estamos aquí para ayudar a que el pueblo venezolano recupere su vida, su dignidad, y que pronto vamos a recuperar nuestro país. Estoy segura de eso. Aquí estamos todos, millones de venezolanos que están fuera, y muchísimos somos voz para que el mundo entero sepa que necesitamos recuperar nuestro país. Gracias, Jenny, por Gracias acompañarnos el día de hoy, y a todos ustedes que nos están viendo a través de las pantallas de EBTV. Quiero invitarlos al próximo capítulo de Desterrado, un programa dedicado a la migración y a la democracia. Hasta la próxima.